Damos inicio al curso de Gestión de Operaciones Logísticas. Este curso es organizado por la empresa Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. El temario del presente curso consta de 5 puntos. Primer punto, proceso de toma de inventarios. Segundo punto, gestión de personal de almacén. Tercer punto, equipos de manipuleo. Cuarto punto, buenas prácticas en almacenes. Y como último punto, conclusiones. Para esta oportunidad tenemos como ponente al ingeniero Iván Quintanilla. Él cuenta con la certificación PMP del Project Manager Institute. También cuenta con un MBA en ESAN en mención de Supply Chain Manager y es especialista en logística con un programa de especialización por ESAN. Es ingeniero administrativo por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y cuenta con 22 años de experiencia en logística de operaciones, contratos, compras, importaciones de transporte, de los cuales 3 años es liderando cadenas de suministro para proyectos de minería y energía y 9 años en la industria de farmacéuticos, consumo masivo, cacao, chocolates, servicio de mantenimiento, industria gráfica, metal mecánica, industrial, textil. Ha trabajado en diferentes proyectos mineros de la cadena de abastecimiento, como son en Bantas de Chile, Perú, Australia, en Logismisa, Miscon Group, en proyecto Quellaveco, en proyecto Mina Justa de Minsur, en proyecto Ampliación de Toquebala en Sauder, Perú, proyecto de cambio Estatur Molino SAG 1 en Antamina, proyecto CM Vale Piura, proyecto de expansión Antamina, proyecto Central Térmica Chilca con SSK, proyecto inmobiliario de construcción e infraestructura de viviendas y oficinas y proyectos de modernización de Sauder, Perú, planta de ácido hilo. Doy pase al ponente para que pueda iniciar el curso. Bueno, siguiendo con mi presentación, soy un profesional que ha trabajado en la parte de industria y también en la parte de minería. Estos últimos 13 años de mi vida profesional estoy en el sector minero y soy un profesional que ha trabajado con en múltiples países. Tenía una experiencia ahí con canadienses, americanos, ecuatorianos, colombianos, chilenos. He trabajado con australianos y últimamente con españoles y nuevamente con los chilenos, ¿no? He estado en los principales proyectos de minería, siempre liderando los equipos de procura, los equipos de compras y los equipos de cadena de abastecimiento en sitio. Así que eso me da una rica experiencia que espero ustedes puedan aprovechar en el avance de este curso. Bien, vamos a empezar nuestro curso Gestión de Operaciones Logísticas. Lo primero que quiero compartirles es un video, Logística Aérea Espárragos Perú. Vamos a ver este video. Día tras día, aeropuertos situados a lo largo y a lo ancho del mundo operan en perfecta sincronización. Inmensos aviones cargueros surcan el cielo sin descanso. Y especialistas entrenados para superar las peores problemáticas trabajan codo a codo con un único objetivo: transportar las cargas más monumentales, complejas y sorprendentes de la aeronavegación. Las Vegas, una de las ciudades más fascinantes de Estados Unidos, con sus inmensos casinos, sus hoteles fastuosos, sus espectáculos deslumbrantes y su gastronomía de primer nivel. Las Vegas es considerada la capital del entretenimiento mundial, un centro de lujo y diversión que despierta las fantasías de casi 40 millones de turistas que llegan hasta aquí cada año. Fantasías que algunos trabajan para hacer realidad. Es el caso de la estrella de la gastronomía francesa, Joël Robuchon, quien eligió esta ciudad para instalar uno de sus restaurantes y junto con su chef a cargo, Steve Benjamin, se ocupan de ofrecer a su exclusiva clientela los más exquisitos manjares que provienen de todo el mundo. En el atelier de Joël Robuchon se avecina una fecha clave del año. Es el momento de realizar un cambio de menú con un nuevo ingrediente estrella. La última extravagancia de este restaurante será gazpacho de finos espárragos de Perú sobre panacota con aceite de oliva. 4 times a year we change the menu, and actually we're doing that because customer, you know, when we bring something very unique, very special, like the asparagus from Peru, they coming here especially for eat that. El chef exige lo mejor, pero Perú está a más de 6.600 kilómetros de su cocina y para agregar dificultades, Las Vegas está enclavada en medio de la nada, los 65.000 kilómetros cuadrados del vasto desierto de Mojave.
¿Es factible que el chef cuente con una buena cantidad de espárragos frescos recién cosechados en Perú en solo 48 horas? Parece una apuesta tan fuerte como las que se hacen en los casinos de Las Vegas Strip. Lima, la capital de Perú, a 200 kilómetros de esta populosa ciudad de América Latina, en los campos de Pisco, crecen miles de espárragos verdes frescos. Y hoy los agricultores se preparan para cosechar una partida que se trasladará con destino a Miami, de la cual una porción se derivará a Las Vegas. Serán unas 90 toneladas, lo que equivale a tener que manipular y transportar miles de delicados espárragos. Algo que genera gran preocupación en el director de la planta procesadora. Mi preocupación como productor es que este espárrago llegue lo más fresco y que siempre cuente con las características naturales del producto y la frescura, obviamente. Sabemos que hay involucrado un montón de riesgos y de etapas y de participantes que una demora puede cambiar un producto fresco a un producto inservible. Para que los espárragos verdes frescos superen intactos el viaje de más de 6.600 kilómetros desde Pisco a Las Vegas, el equipo de carga aérea ya está planificando su estrategia. Los expertos en carga aérea ya tienen programado el operativo. Entonces en Pisco es el momento indicado para comenzar a cosechar los espárragos. Una vez que cada uno de estos vegetales es cortado de su raíz, comienza una vertiginosa carrera contra el tiempo y el clima que amenazan su frescura. No se puede perder ni un minuto. Por eso se trasladan de inmediato a la planta procesadora en la localidad de Pisco, donde rápidamente los espárragos son limpiados y enfriados. Pero mantener la carga a bajas temperaturas no es el único problema a resolver. Los espárragos tienen una característica muy particular. Luego de cosechados, continúan creciendo. Por eso, deben embalarse en cajas especialmente diseñadas. Cuando uno le introduce una caja, sea una caja alta o una caja plana, tiene que tomar en cuenta este crecimiento y darle una luz, un pequeño espacio donde pueda seguir creciendo sin que llegue a chocar las puntas con la parte superior de las cajas. Una vez que los espárragos están dentro de sus cómodas cajas, es hora de continuar la segunda fase del operativo. Ahora, las 90 toneladas de espárragos se trasladan en camiones refrigerados hacia la terminal aérea. Y a partir de aquí, ya no deben cometerse errores. Cualquier mínima alteración climática echará la carga a perder y toda la operación habrá fracasado. En Perú, la misión es trasladar 90 toneladas de espárragos frescos a los Estados Unidos, de las cuales una partida será destinada a la cocina de un renombrado chef internacional de Las Vegas. Aeropuerto Internacional de Lima. En este momento, la principal responsabilidad es asegurar la cadena de frío, aun cuando los vegetales deben salir al calor de la pista para abordar el avión. En el depósito del aeropuerto Jorge Chávez, la actividad es intensa. Los camiones provenientes de Pisco llegan en el tiempo programado. Rápidamente, unas 1.600 cajas que contienen los espárragos son descargadas directamente en el interior de la bodega refrigerada. Mientras tanto, en la pista ya aguarda el Boeing 777 que los trasladará a los Estados Unidos. Hasta aquí mantener el cargamento a bajas temperaturas fue relativamente sencillo. Sin embargo, en unos instantes, 90 toneladas de espárragos distribuidas en 30 pallets deberán abordar el avión. Y para eso la única alternativa será salir al exterior de la bodega y exponer a los espárragos a la intemperie, donde ya golpea el calor. El transporte aéreo en el espárrago es sumamente crítico porque son los momentos en que se puede romper la cadena de frío. En este punto, los profesionales de carga aérea tienen un nuevo plan. Cubrir los pallets con cobertores confeccionados especialmente para conservar la temperatura, que denominan mantas térmicas. El material es un material sintético. La función que cumplen las mantas térmicas es básicamente impedir que la temperatura externa ingrese al pallet de espárragos. Y a su vez, lo que hace primero es hermetizar la temperatura de espárragos. Los espárragos ya están listos para enfrentar el calor del exterior. Deberán recorrer al aire libre desde la puerta de la bodega fría hasta el interior del avión. Pero las mantas conservarán el frío del cargamento solamente por unos pocos minutos. Entonces se deberá ejecutar el embarque de 30 pallets de 3 toneladas cada uno en un tiempo récord. Es un operativo perfectamente sincronizado en el que nada puede fallar.
La bodega del Boeing 777 ya tiene la temperatura adecuada y los espárragos son subidos a bordo con movimientos rápidos y precisos. Así los expertos realizan una verdadera proeza. En 1 hora logran embarcar las 90 toneladas de espárragos. Luego de 6 horas de vuelo, el Boeing 777 llega al Aeropuerto Internacional de Miami, desde donde las 90 toneladas de espárragos frescos son distribuidas a distintos destinos dentro de los Estados Unidos. Y una partida viaja directo a la ciudad de Las Vegas. Allí, en el prestigioso L'Atelier de Joël Robuchon, el chef a cargo Steve Benjamin los examina con cuidado. Si encuentra alguna imperfección, los rechazará sin remedio. What we really want to see is the top tips of the asparagus. Perfect. Los espárragos son aprobados por el exigente chef y ya pueden formar parte del nuevo menú de este afamado restaurante. Hace 48 horas, cocinar en Las Vegas con espárragos frescos de Perú parecía una apuesta difícil de ganar. Sin embargo, hoy están aquí, convertidos en deliciosos platos de alta cocina, gracias al trabajo preciso y coordinado de los expertos en cargas imposibles. Este es un caso, este es un video de National Geographic sobre un envío de espárragos, ¿no es cierto?, a un atelier internacional. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que hay desde actividades propias, ¿no es cierto?, de cultivos, hasta finalmente llegar a un consumidor final, ¿no?, que es el restaurante, y no solamente como punto final, sino el comensal, ¿no es cierto?, que es el consumidor final. Entonces, hay muchas actividades que se desprenden de este video. Ahí ustedes, por ejemplo, podrían identificar al inicio del video, ¿no es cierto?, el origen de la necesidad, luego el pedido, ¿no es cierto?, hacia un broker que va a realizar el envío. Pueden pasar por la identificación y la ubicación del cultivo, específicamente en cantidades, el cultivo propiamente, ¿no es cierto?, el que cultiva, la persona que maneja y administra la gestión de este campo de cultivo, pasando incluso por planificación, ¿no es cierto?, de la fecha de cultivo, el embalaje, ¿no? Vieron ahí que había algo muy particular en cuanto al embalaje, porque esto es un producto que crece en el transporte, durante el tiempo del transporte, y entonces las cajas tienen que tener unas aberturas, ¿no es cierto?, para que puedan respirar y para que pueda crecer principalmente. La identificación de la necesidad del envío, que pasa por identificar un pallet, esos pallets de madera, las parihuelas de madera, ¿no es cierto?, que son unos bastidores de madera con medidas que son estandarizadas a nivel mundial, pasan por procesos de sanitización, ¿no es cierto?, y de cuidado, de calidad. Necesitan también de sus certificaciones de calidad de madera tratada y también de cuidado del medio ambiente, en lo que corresponde a una especie de madera que no sea depredada. En ese sentido también hay normas internacionales y reglamentaciones que así lo exigen. Y luego pasa por el empaque, el embalaje, ensunchar, en este caso, el atrincar la carga sobre el pallet, ¿cierto?, el envío al puerto, en este caso el aeropuerto. Vimos ahí como un agente operador y actor de la cadena también a Frío Aéreo, que es una empresa que desde hace muchos años está en nuestro aeropuerto, trabaja dentro de nuestro aeropuerto. Las condiciones climáticas con las que hay que tener presente el cuidado y la preservación en este caso, de los espárragos para que lleguen frescos a su punto de destino, y toda la coordinación de las operaciones propias dentro de Frío Aéreo, tanto el cuidado, el control, el monitoreo de la temperatura, los controles, esos almacenes, como vamos a ver en la clase hoy día, pasan por una serie de controles, cuidados y estándares que en la actualidad son pues ya imprescindibles, ¿no? Ya uno no puede decir, no, miren, ya no es necesario llevar controles como los que se exigen, sino que ya es parte del negocio, ¿no? Tiene que formar parte de los costos ya del negocio de por sí. Entonces, muchas actividades hasta que finalmente se envía a Estados Unidos, se distribuye y llega a una porción de estos espárragos, algunas cajas seguramente, hasta el chef
Y ahí existe otro tipo de situaciones, ¿no? Como las inspecciones, en este caso la inspección por el chef para que haya la conformidad, la aceptación y finalmente la preparación, que ya es otro proceso, ¿no es cierto?, de cocina, hasta que finalmente llega el consumidor final con el éxito debido. Cuando uno lo mira desde el punto de vista del productor, lo mira desde aspectos, obviamente, del cuidado y la preservación y las buenas prácticas para poder, en este caso, cosechar, ¿no es cierto? Primero cultivar, luego cosechar el espárrago. Cuando uno lo mira desde el punto de vista del comensal, y en este caso del mayor interesado, que es el restaurante, del chef, es que lleguen frescos, en buenas condiciones, en el tamaño adecuado, en el color adecuado, en el sabor adecuado, ¿no es cierto? Entonces pasa por otro tipo de expectativas. Y todo lo que hemos visto al final de cuentas son las actividades que se generan en la logística, ¿no? Ustedes han podido identificar transporte aéreo, ¿no es cierto? Aeropuerto Jorge Chávez, mantenimiento del inventario, en este caso nuestro inventario es el espárrago, y en el cuidado de ese inventario. En el procesamiento de pedidos, porque nos piden, ¿no es cierto?, desde la parte de origen nos piden el espárrago con una cantidad adecuada que hay que enviar, una cantidad precisa que hay que enviar. Hay aspectos de compras, ¿no? Tanto en este lado del chef, como también en el lado del cultivador, ¿no? Que tiene que proveerse de insumos, pesticidas, en este caso también abono y una serie de equipos también, ¿no es cierto?, para poder cosechar y cultivar. Hay adquisición de recursos y adquisición también de recursos humanos y también adquisición de recursos físicos, ¿no? En ambos lados. Embalaje protector, ahí vieron un claro ejemplo de cómo se tiene que manejar en forma adecuada, pensada, estructurada un tema de embalaje. En la actualidad el embalaje es un concepto de los más trabajados ya. Yo que trabajo en minería, por ejemplo, manejamos estándares para cajas de madera, para sanitización, para autorizaciones, en cuanto a embalaje. Cada producto tiene un tipo de embalaje distinto en función a su necesidad. En este caso vimos que el embalaje era un embalaje abierto, por lo que el espárrago crece, ¿no? El almacenamiento se da en varias etapas de la cadena, ¿no? Desde que almacenamos las semillas, podríamos incluso con total seguridad hablar de ello, el almacenamiento de los insumos en el campo, pasando por los almacenes incluso de proceso, podemos considerar incluso el transporte como un tipo de almacenamiento porque siguen el proceso para toda la cadena. Y una mirada de cadena es una mirada inteligente, una mirada que ya en la actualidad hay que darle a la logística. La logística es un concepto base y el concepto paraguas es la cadena de abastecimiento. No se olviden de eso. La cadena de abastecimiento es el concepto superior y en función a eso uno debe identificar todas las actividades, ya no en función solamente de la logística interna, la logística propia de mi empresa, sino de una mirada a toda la cadena, ¿no? Hay transporte desde el cultivo, desde la semilla, hay transporte durante el traslado, en este caso al aeropuerto que es terrestre, hay transporte aéreo hasta Estados Unidos, y en el mismo Estados Unidos para la distribución hay transporte aéreo y transporte terrestre, ¿no? Que ya juntos estamos hablando de transporte multimodal. Y entonces, todo lo que ustedes han visto acá, ¿no es cierto? Inclusive el mantenimiento de la información, el envío de la información, las cantidades, es totalmente necesario y se da en todo tipo de productos, materiales, e incluye una serie de servicios. En la actualidad ya un producto no se puede vender sin servicios porque efectivamente ya la composición de un producto tiene alrededor servicios, ¿no? Un servicio postventa, un servicio de levantamiento de información en cuanto a la expectativa del cliente, si ha sido satisfecha o no, y una orientación hacia la excelencia que en la actualidad las empresas tienen que trabajar. Y eso no se condice con el tipo de empresa o el nivel de empresa. Si eres una pyme, si eres una mediana empresa o eres una gran empresa, todas tienen que trabajar con excelencia. El mercado ya no, en estos momentos, no va a discriminar entre que seas grande o pequeño, sino que es un producto de calidad y un servicio de calidad. Y por eso es importante este curso en su tema de identificación de actividades logísticas. Porque las actividades, ustedes saben que, ¿no?, si lo queremos definir, son la secuencia, ¿no es cierto?, de pasos que hay que seguir para poder, y que forman parte de un proceso.
Y cada uno de estos pasos tiene que estar debidamente trabajado, debidamente controlado, y tenemos la obligación en cualquier negocio que estemos, en cualquier tipo de rubro en el que nos encontremos, de poder manejar e identificar estas actividades con precisión, ¿no? Y la logística, ¿cierto? Como concepto, viene pues de una historia desde los orígenes de las guerras, ¿no es cierto? Muy ancestrales, incluso antiguas, hasta la actualidad, pero que lo podemos resumir, ¿no? Como todas esas actividades que están ligadas a la obtención, despacho, transporte y entrega de un producto a través de las distintas unidades que manejan, en este caso, la logística. Entonces, el suministro físico, la distribución física, que es el transporte, contextualmente hablando, se le llama distribución física en la parte justamente esta de la cadena, donde va el cliente, y en la parte de fuente de suministro, también estamos hablando de un suministro físico, ¿no? De materiales. Y acá están las operaciones. Entonces, no podemos dejar de hablar de logística sin hablar de operaciones, sin hablar de plantas, sin hablar de transformación, de procesos de transformación. Y ya cuando uno habla de logística, de transformación, cuando uno habla del interior, incluso la logística de áreas de compras, de áreas de almacenes, de áreas de transformación, de control de inventario y una serie de áreas que aparecen en la actualidad en la logística, no es más que parte de lo mismo, ¿no? De la cadena de abastecimiento en general. Entonces, es importante, por favor, en esta primera diapositiva, que ustedes tengan en cuenta, y con ese video lo refuerzo aún más, el hecho de que cuando todos ustedes trabajen en función a poder lanzar un producto al mercado, a poder entregar un producto, detrás de ello hay una composición de actividades logísticas que debe ser revisada, debe ser mejorada todo el tiempo, ¿no? Porque en la mejora de las actividades logísticas está una oportunidad muy grande, muy grande, de poder obtener ahorros, de poder obtener mejores costos. Ya por el mercado es difícil que uno pueda bajar un precio, ¿no? Si no, te castiga el cliente y te castiga el mercado, pero por el lado de la logística sí hay muchas oportunidades. Y eso va a depender de ustedes mismos, en el sentido de que se busque siempre que se enfrenten a una situación de identificación y de mejora de actividades logísticas, de encontrar las oportunidades, ¿no es cierto?, de reducción de costos, de sustitución de productos, de oportunidades, de innovaciones, de aplicar tecnología, y eso en la actualidad es lo que más hay. Yo soy consultor empresarial actualmente, soy empresario también, soy docente, y con total seguridad les puedo decir que en las consultorías más grandes que hay en estos momentos a nivel Perú y a nivel internacional, se mueven este tipo de identificaciones a través de las actividades logísticas de la empresa. Esto, si estuviéramos en una clase totalmente conceptual, se va hasta Michael Porter, 1987, en su famoso libro Ventaja Competitiva, en la cadena de valor, ¿no es cierto?, que luego lo recoge la gente de control de calidad y lo vuelve el mapa de procesos, que luego finalmente se vuelven los procesos, luego hay que mapear los procesos, o sea, graficar los procesos en los famosos flujogramas, y uno tiene finalmente flujos para cada uno de estos procesos, ¿no? Y se mapea, se hace, o sea, se trabaja este tipo de detalle, y alguien dice, profesor, pero ¿para qué vamos a, ¿no?, tener esto como detalle? Y finalmente es para mejorar, es para identificar actividades que no agregan valor, es para eliminar aquellas actividades que se duplican, es para establecer que de repente tenemos muchos puntos de control, muchos puntos de aprobación, y entonces se eliminan esas actividades en los flujogramas, se evidencia, primero se muestra, se evidencia, se hace un ASIS, o sea, un cómo es, y luego se hace un to-be, ¿no?, cómo debería ser, y eso se vende en consultoría, se vende en empresas, es responsabilidad de ustedes que están muy interesados en logística, hacerlo, y van a encontrar un sinnúmero de oportunidades. O sea, hay oportunidades ahí enormes, ¿no? En la logística, en las actividades logísticas hay muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque en compras, pues, por compras sale toda la plata de la empresa, ¿no? Los que compramos somos los que nos gastamos la plata de la empresa. Obviamente con buenas prácticas, con buenos procedimientos, buenas comparativas, buenos controles, buen estudio de mercado, seleccionando buenos proveedores,
pero igual nos gastamos la plata de la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que les decía, ¿no? Hemos visto en el video, hay proveedores, ¿no es cierto?, de insumos seguramente agrícolas. En la cadena, el mismo agricultor viene a ser un proveedor con respecto al broker, ¿no es cierto? Y el broker viene a ser un proveedor con respecto al restaurante americano. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una secuencia de cliente-proveedor, donde el cliente en algún momento se vuelve proveedor y el proveedor se vuelve cliente en la cadena. Y eso es lo rico e interesante de ver la logística como cadena de suministro. Y les voy a dar varios conceptos que rompen y son disruptivos en la actualidad. Es el concepto de que la cadena de suministro tiene un enfoque cliente-proveedor, proveedor-cliente, que cuando ustedes hacen ese ejercicio de convertir un cliente en proveedor y un proveedor en cliente, realmente rompe un esquema que normalmente no lo hace mucha gente en el mercado. Tenemos muchos compradores puros, muchos jefes de logística puros, por el simple hecho de no hacer ese análisis disruptivo, ¿no?, de cliente-proveedor, proveedor-cliente, no identifican muy buenas oportunidades de ahorro, de mejoras, de rediseño, o sea, de ver de forma distinta, de parar en forma distinta en la cancha a los jugadores, ¿no?, que es una forma coloquial de verlo, pero es una buena oportunidad para hacerlo, ¿ok? Entonces, conceptualmente hablando, la cadena es eso, la cadena es lo que hemos visto, ¿no? Desde la fuente primaria, en este caso, podemos retroceder hasta la semilla, hasta el consumidor que se está consumiendo nuestros espárragos peruanos. Y entonces hay muchas imágenes de cliente-proveedor, y cada cliente es proveedor y proveedor de otro, y al final la cadena es eso, ¿no? La cadena es hablar del cliente de mi cliente y del proveedor de mi proveedor. Y cuando uno hace eso, uno lo vuelve más complejo, ¿no? O sea, uno dice, su profesor, pero ya está hablando del cliente, del proveedor, ya un poco más, ya no se va a ir a la semilla, ¿no? Sino se va a ir a la molécula de la semilla. Y por ahí ya la están seguramente ya mejorando, perfeccionando a nivel molecular, no sé, a nivel celular, y la están perfeccionando, sí, pues, ¿no? Ya está pasando también. Entonces, entramos a temas de laboratorios para semillas, ¿no es cierto? Luego el cultivo, ¿no es cierto? Con todos sus suministros, y así podemos ir hacia adelante. Eso es cadena. Ahora, cuando uno lo vuelve bajo ese esquema, encuentra muchas oportunidades de ahorro. Muchas oportunidades. Uno dice así, oye, pero ¿por qué hacemos inspección del espárrago en Lima si también lo hacemos en Estados Unidos? Hagámoslo solamente en Estados Unidos, ¿no? Oye, pero ¿cómo nos aseguramos que los peruanos nos envíen bien este producto bajo las normas que nosotros queremos? Exijámosle a los peruanos, ¿no?, que tengan un BPM y un BPA, que vamos a verlo ahora, que nos garanticen con los sellos BPA y BPM, porque son sellos finalmente, que ellos hacen buenas prácticas, que garantizan y aseguran que su personal está calificado, entrenado, está totalmente involucrado y comprometido con la producción de calidad. Y entonces así nos aseguramos que ya no hay inspección en Lima, pues inspeccionamos directo acá. Y entonces nos ahorramos un costo. Esa forma de verlo es la forma que todos debemos ver negocios en la actualidad. ¿Qué pasó en el Perú, por ejemplo, que puede simplificar esto? Y en el Perú y en todo el mundo, ¿no? Los negocios, hubo un momento en que se volvieron más complejos. El Chinito Wong, cuando estaba en Miraflores, ¿no es cierto? Cuando estaba en Miraflores, ahí cerca a Lóbalo Gutiérrez, su primera tienda, el Chinito Wong atendía en su tienda y conocía a las clientes, a los clientes, y les daba, pues, no sé, su yapa, ¿no? Y las clientes volvían por la yapa. Cuando el Chinito Wong comenzó a darse cuenta que el negocio ya no era solamente tener la tienda, sino alquilar espacios en la tienda, su negocio cambió, su modelo de negocio cambió, y ya no era, pues, el negocio, el supermercado, ¿no? No era la tienda el negocio era alquilar espacios para que vengan, ¿no?, empresas a alquilarlos y con su mercaderista ahí, simpático, simpática, vender el producto, impulsarlo, aparecieron las impulsadoras, apareció la degustación, lo que ustedes quieran, pero el negocio se volvió un poco más complejo. El cliente se alejó, ¿no?, del Chinito Wong. Y el Chinito Wong al final vendió su cadena, ¿no es cierto?, Wong, y fue comprada por Cencosud, un grupo chileno, y se pierde ese acercamiento que hay con el cliente. Se abre la cadena, ¿no? Y cuando se abre la cadena,
Se pierde toda esa proximidad del cliente, toda esa forma de relacionarlo, de involucrarlo, de atraerlo, de fidelizarlo. Esa parte donde se vuelve rico un negocio es cuando aproximas el cliente lo más que puedas a la empresa. Cuando el Chinito Wong en su stand estaba cerca del cliente, el negocio era bueno, era rápido. Cuando el negocio se abrió y creció, se volvió más lento, más torpe, con fallas, y el cliente se puso insatisfecho. ¿Cómo mejoramos eso? Esa realidad ha pasado en todo el mundo, ya no es nueva. Esa realidad se maneja solamente con una visión de cadena de suministro basada en información. Ah, profesor, qué bacán. Entonces, tenemos información que vamos a poder manejar en la cadena. Sí, vamos a manejar información en la cadena. Pero no solamente la vamos a manejar, la vamos a compartir. ¿Ok? Profesor, pero eso es difícil porque compartir información pasa por un tema de confianza, muchas veces no nos quedan información. Lo sé, es difícil. Incluso hace unos años el Concilio de Cadena de Suministro decía que todo esfuerzo por mejorar, acercar un cliente a un proveedor a un cliente, o simplemente el hecho de romper una barrera funcional en un proceso, era cadena de suministro. Nos hemos alejado un poco de ese concepto estos últimos años, aunque yo sigo invitando a pensar en eso, porque nos da la orientación hacia romper, ¿no es cierto?, las barreras funcionales, pero sigo creyendo que estamos con la oportunidad de que con la tecnología esa información se ha hecho mucho más asequible. Entonces, ahora ya tenemos ERP, ¿no? Los famosos Enterprise Resource Planning, el planeamiento de recurso empresarial, que al final de cuentas son software, donde tú tienes tu área de tu compras, tu codificación, tus datos maestros, tu codificación, tus transacciones, tus productos, tienes tu registro de ventas, tienes tu punto de venta con su pantalla, y tienes el almacén donde se va descontando el CARDES en forma automática, y tienes una secuencia de datos que van pasando. Si yo le diera mi información a la tienda, al distribuidor final, a la tienda final, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? En la actualidad los supermercados se mueven con información. Las góndolas se mueven con información. En otros países ya incluso hay hasta chips dentro de las góndolas donde ya se va monitoreando y descargando los productos y actualizando el inventario en el centro de distribución para que se cargue el camión. Entonces, esa realidad que parece de repente muy fantasiosa ocurre acá mismo en el Perú. Y esas son las actividades que hay que considerar. Esa es la mirada que hay que tener, ¿ok? O sea, pasar del concepto a la práctica es compartir información. Cuando tú compartes información, compartes la oportunidad de poder responder, poder manejar inventarios en forma adecuada, sin endeudarte, con cantidades precisas, o casi precisas, porque siempre va a haber una fluctuación, ¿no? Siempre va a haber variabilidad. En todo proceso hay variabilidad, hay fluctuaciones. En todo proceso, porque se dispara por el lado de la demanda, siempre hay el famoso efecto látigo, ¿no? Por eso le llaman el efecto látigo, porque es un efecto que hace que vaya creciendo, y cada quien dice, no, yo voy a almacenar más porque no quiero quedarme sin stock, no quiero ese famoso stock out, no quiero stock cero, no quiero la rotura de stock, le dicen, yo odio ese concepto de la rotura de stock. La rotura de stock, no quiero rotura de stock, entonces yo me voy quedando con más. Tú te vas quedando con más, y estás perdiendo dinero, ¿no? Y ese es otro de los conceptos que quiero que hoy día se lleven. El inventario es dinero. O sea, el inventario ya no es, ¿ok?, lo que nos vendían en los libros, ¿no es cierto?, que era el tamaño de los productos, el almacenamiento de los productos, un espacio físico. No, el inventario es dinero. Y cuando tienes dinero, tienes que moverlo, ¿ok? O sea, yo no digo que, pues, si están ahorrando, vayan a una buena mutual y ahorren, eso está bien. A lo que me refiero es que si están haciendo negocios y tienen productos, esos productos tienen que moverse. Cada día que no se muevan y no estén en el punto de venta y no estén en el consumo, están perdiendo dinero. Entonces, uno de los conceptos más difíciles que puedan entender los profesionales de logística es que el inventario es dinero, ¿ok? Y es fácil decirlo, ¿ok? Pero entenderlo, si lo entiendes bien, si lo aterrizas bien, te vas a dar cuenta que vas a compartir información, vas a compartir mejores prácticas, ¿ok? Vas a tratar de eliminar los almacenes lo más que puedas. Vas a tratar de volver tu negocio perfecto, porque siempre el inventario lo que hace es, como lo mostraban los japoneses en esa imagen del famoso río, con los problemas que hay abajo en las rocas,
se mantiene el máximo nivel de agua para que los problemas no salten, ¿no? Para que no salte la falta de personal, la falta de mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo se evita eso? ¿Cómo rompo esas rocas que no me dejan avanzar? La rompo con información, la rompo con inventario. La cadena de suministro, la logística en la actualidad se tiene que pensar así, ¿ok? La logística como cadena de suministro, como compartir información y la información como inventario, ¿ok? Y el inventario como dinero. En la actualidad ya trabajamos cadena de abastecimientos de esta forma, ¿no? Este es un modelo, yo lo he utilizado en varios proyectos mineros, donde por esta parte uno tiene todo el abastecimiento y por esta parte uno tiene ya los almacenes, pasando por las agencias de transporte, pasando por las personas, pasando por los reportes que hay en cada etapa del proceso, dibujando los documentos que transitan, ¿no es cierto?, a través de la cadena de abastecimiento. Es que uno puede ver una serie de oportunidades, una serie de mejoras, haciendo un mapa de este nivel. Algunos le llaman un flujo de datos, ¿no?, un DFD. Algunos le llaman un macro proceso. Otros le van a decir que es una red logística. Yo siempre pienso como ese viejo refrán que dice, no importa de qué color sea el gato, sino que sepa cazar ratones. Y lo importante acá es entender que hay actores, ¿ok? Que hay flujos de información, que hay reportes, que hay controles, que hay tecnología, ¿no es cierto? Que hay transporte. Muchos de mis estudiantes se olvidan de dibujar siempre en la cadena de los transportes y los jalo. ¿No es cierto? Que hay planes, que hay personas, sobre todas las cosas, ¿no? Sobre todas las cosas hay personas. Que el éxito de una cadena, me contratan y seguramente la van a tener, o contratan a un profesional, no sé, mucho más experto que ellos, la van a tener una cadena perfecta, pero que si no tienen la gente adecuada también va a fracasar, ¿no? Y las personas son el aspecto clave y por eso vamos a conversar sobre ello adelante. Y esto solamente ha sido la introducción, ¿no? Pero vamos a avanzar. Al final de este curso, ustedes van a conocer el concepto moderno de la logística y podrán aplicar enfoques de cadena de abastecimiento a sus organizaciones o emprendimientos futuros. Y esto lo van a entender en la explicación de esta cadena, ¿no?, dinámica que estamos viendo. Gestión del personal de almacén. ¿Cómo uno logra que un equipo trabajen todos juntos en función a un objetivo, ¿no? En este caso, nuestro tema es gestión del personal del almacén. Hay muchos aspectos para ver, ¿ya? Muchos aspectos para ver. Pero lo principal, lo que yo les digo, cuando a mí siempre me hacen la pregunta, ¿qué es lo primero que haces tú cuando llegas a un área de trabajo? Yo siempre soy un jefe desde muy joven, y cuando me preguntan qué es lo primero que hago, yo siempre me remito a una sola respuesta, ¿no? Lo primero que hago yo, hay algunos que responden diferente, ¿ya? Pero yo les doy mi opinión, basada en aspectos teóricos y en pruebas que he realizado también. Lo primero que hago yo es creer en mi personal. Es mi mirada de liderazgo, ¿ok? Es mi opinión personal. Alguien me dirá, profesor, pero por ahí siempre hay un vago, alguien que no trabaja, entonces hay que votarlo, ¿no? No. Yo, es mi opinión, creo que hay que creer en nuestra gente, hay que conocer a nuestra gente, ¿ok? Hay que involucrarse en la gente. El liderazgo es finalmente lograr que las cosas sucedan como uno quisiera que sucedan, desde mi punto de vista también. Hay muchos conceptos de liderazgo a nivel mundial, ¿no? Pero yo sí soy un convencido y les doy mi opinión personal de que el liderazgo se logra cuando uno es una buena persona, porque hay que transmitir para liderar. O sea, tienes que poder hablar bien, tienes que poder mirar bien, tienes que poder mandar bien, ¿no?, ¿cierto?, sobre la gente. Tienes que poner tus 5 sentidos y todas tus emociones puestas en un entendimiento claro de a dónde quieres llegar y qué quieres transmitir. Y yo creo que la gente te cree y te sigue cuando tú los miras bien, los tratas bien, pero sobre todas las cosas cuando crees en ellos. Cuando tú crees en alguien, transfieres expectativas. Eso es un efecto psicológico, ¿ya? Es un estudio psicológico hace de muchas décadas ya atrás, que se llama el efecto Pigmalión, ¿no? La teoría de las expectativas, también a nivel administrativo. Pero finalmente lo que se trata es que cuando uno cree en la persona, transmite buena expectativa sobre la persona. Cuando uno transmite buena expectativa sobre las personas se las creen. Y cuando se las creen, desarrollan todo su potencial. Y entonces, eso es por el lado del liderazgo.
por el lado del negocio, uno tiene que entender qué es lo que hace el negocio para gestionar personal. Uno tiene que entender primero el negocio. Y hay muchos errores a nivel de consultorías internacionales que yo veo hasta hoy. Yo se los cuento así en confianza, ¿no? Encuentro equipos que hacen procesos y cuando le dices, ¿dónde está el mapa de procesos? ¿Dónde está el entendimiento del negocio? No, nosotros estamos apurados, tenemos poco tiempo, hay que hacer los procesos. ¿Cómo vas a hacer un proceso si no entiendes el negocio, no? ¿Qué vende una empresa? ¿Qué vendo yo como servicio? O sea, ¿qué vendo? O sea, yo les pregunto Kentucky Fried Chicken, eso siempre se los digo a mis estudiantes de administración, ingeniería empresarial, que son arquitectos de sistemas de información, que son arquitectos de empresas, construyen empresas como se construyen casas, como se construyen rascacielos, ¿no? Lo primero que se hace antes de construir es pensar qué es lo que vendo. O sea, Kentucky Fried Chicken no vende un pollo, no vende un pollo rostizado, no vende una caja llena de pollos, no vende un Mac, no sé, grande. Kentucky Fried Chicken vende, por ejemplo, momentos, porque su infraestructura, su local, su cultura, sus valores, todo lo que representa el negocio se vende a través de esos momentos. Y eso construye todo el negocio. En su mapa de procesos tiene que haber eso, en sus procedimientos tiene que haber eso. Entonces, ese floro que siempre existe de estrategia, de la visión, es realmente verdad, pero en el sentido de que hay que entender el negocio. Hay mucha gente que ya no está de acuerdo con la visión y la misión. Está bien, ¿no? No estén de acuerdo con la visión y la misión si quieren, ¿no? Pero sí tienen que tener en claro qué vende su negocio, qué hace su negocio, porque eso lo van a descender a niveles operativos máximos. Van a poder establecer exactamente qué es lo que necesitan ustedes como personas para hacerlos también homogéneos, porque ese reclutamiento de personal, así me digan lo contrario, siempre es discriminatorio, siempre las empresas, y yo se los digo con total confianza, siempre los gerentes vamos a discriminar en el buen sentido de la palabra, porque necesitamos homogenizar a la gente para que entren los mismos valores, las mismas culturas, los mismos intereses, y pueda manejar mejor al grupo, ¿ok? Entonces, en una mirada de negocio hay que tener en cuenta eso. Y por el lado de la selección del personal, de la evaluación, de cómo ingresan, hay que cuidar bien ese ingreso de personal. Cuando uno hace todo eso, ya puede gestionar tu área. En este caso, gestionar un almacén pasa por también tener en cuenta los procesos del almacén. Almacén tiene recepción, almacenamiento, despacho. Profesor, ¿y no tiene transporte? Sí, cuando juntas almacenes y distribución tienes transporte. ¿Puede estar en una sola área? Sí. ¿Puede estar separado? También, depende del negocio. Profesor, mi recepción puede estar separada de mi almacenamiento, depende de tu negocio. Profesor, ¿puedo tercerizar mi almacenamiento? Depende de tu negocio. Si no es una actividad core del negocio, si no es una actividad nuclear del negocio, lo puedes tercerizar. ¿Ok? Pero tienes que tener en cuenta niveles de detalles máximos, ¿no? Cuando yo recibo, ¿qué más hago? Reviso. Y cuando yo recibo, lo ubico el producto en una locación, en unas coordenadas, ¿no es cierto? Para eso tengo que tener un layout de almacén, una definición clara de mi almacén, de cómo va a estar distribuido, cómo rota, qué productos tener más cerca de la puerta, qué productos se venden más, qué productos tener más cerca de la puerta, qué productos pesan más, tenerlos abajo, qué productos pesan menos, tenerlos arriba. O sea, es una serie de composición de variables lógicas, aritméticas, no hay mucha ciencia, ya hay programas aplicativos que te hacen eso fácilmente, ¿no? Tener en cuenta que el almacenamiento es cuarentena, almacenamiento. Tener en cuenta que actualmente ya, como estamos llegando, a Dios gracias, a niveles donde ya no se piensa que el almacén es puramente el lugar donde mandamos a la gente que no funciona en otras áreas, ya tenemos gente más profesional en almacén, ¿no? Por eso están ustedes también escuchando esto, porque vamos a tener personas más interesadas en hacer un almacenamiento más profesional. Y entonces hay que preservar las cosas, hay que mantenerlas en estado de uso. Ya no es cuestión simplemente de recibir, bajarle el camión, ponerlo en un lugar. Hay que cuidar el material, hay que darle un mantenimiento, hay que involucrarse en las especificaciones, en los requerimientos del fabricante con respecto a ese producto. ¿Para qué? Para que llegue bien al cliente, para que lo compre, para que lo consuma, para que le satisfaga, para que vuelva sobre la compra. ¿Ok? Como negocio solo pensamos como uno. Tenemos que despachar y tenemos que hacer bien nuestra selección de personal si es que hacemos picking. Tenemos que, si despachamos, hacer un buen package, que llegue el producto bien, que no se malogre, que no llegue derramado, que no haya una mala imagen finalmente justo en el último momento, ¿no? En el momento de la verdad, en el momento que el cliente lo utiliza, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparecen unos sellos de calidad y por eso que están involucrados en este desarrollo de este curso, como son las BPA y las BPD,
y las BPM que vamos a ver más adelante. Para gestionar personal de un almacén hay que tener en cuenta los indicadores. ¿Cómo le puedo yo decir a un personal lo que espero de él si es que no le digo qué es lo que va a hacer y cómo se le va a medir? ¿Y qué expectativas tengo yo sobre esas mediciones y sobre su desempeño? ¿Cómo yo puedo gestionar un personal si no sé dónde va a trabajar, si no le doy las condiciones adecuadas, los espacios adecuados, la ropa adecuada, la seguridad adecuada, ¿no? Los lineamientos de trabajo, los estándares de seguridad, los manuales en este caso de trabajo, ¿no es cierto? El sistema de información, si lo capacito, si lo entreno, si no lo coacheo, si no le hago seguimiento, si no me comunico bien con él a través de la parte de liderazgo. Comunicarse implica dar un mensaje y que ese mensaje sea recibido. Y por el lado mío, como jefe, asegurarme que lo haya recibido bien, ¿no? Yo hago ejercicios muchos con mi personal. Yo tengo en estos momentos un grupo en formación, un equipo de alto desempeño de 3 profesionales muy jóvenes, tienen 22, 23 y 24 años justamente. Y siempre les digo, ¿no? Comuníquense bien. La comunicación es lo más importante que hay en toda actividad humana. Y finalmente, cuando tú no te aseguras que la otra persona haya entendido bien, ¿cómo pretendes que la persona te entienda bien a nivel telepático? ¿No? O sea, tú le explicas, lo ves, no entiende, explícame tú lo que has entendido. No lo entiendes, no te preocupes, te lo vuelvo a explicar, ¿no? ¿Entendiste bien? Explícamelo de nuevo, ¿no? Y finalmente vas a poder tener un personal bien alineado, ¿no? Bien homogéneo y con tecnología, en la actualidad con robots, con equipos de suministro, con equipos de manipuleo, de empaque, parihuelas. Si les das todo eso y les das la dosis de tu liderazgo, vas a poder hacer una gestión adecuada del personal del grupo. Bien, vamos a hablar entonces ahora, ya que venimos hablando de todo lo que son las operaciones logísticas, ya vimos nuestro video de la presentación inicial, vimos nuestro video del beatboxing, para hablar de personal, ¿no? Entonces hemos hablado de cadena, de abastecimiento, de logística, hemos hablado de personal. Ahora vamos a hablar de algunas herramientas que son sumamente importantes para poder hacer esto posible, ¿ok? Las herramientas para los profesionales técnicos son importantes porque permiten tener una base, ¿no es cierto?, digamos, estandarizada para poder seguir una secuencia de pasos y poder cumplir finalmente con estos objetivos, que son los que, entiendo, ustedes persiguen también, por eso estamos en el curso, ¿no? Las buenas prácticas, primero hablemos de las buenas prácticas de manufactura, porque es, digamos, lo que está a más alto nivel en la empresa. O sea, si tuviéramos que ordenar también, BPM primero, ¿no es cierto? BPA después para la parte de almacén, y BPD para la parte de distribución o del transporte. Entonces, primero hablemos de las buenas prácticas de manufactura, ¿ok? Van a poder ustedes apreciar de que están llenos de componentes, de pasos que hay que realizar. En la práctica, ¿qué hay con respecto a esto? Yo les cuento una anécdota, ¿no? Hace muchos años, cuando yo empecé mi carrera, empecé como un asistente de un jefe de almacén. Y luego, a los 4 o 5 meses, me hicieron jefe de un almacén. Y me dieron un almacén con personas novatas. No me dieron software. El software se demoró 6 meses en llegar. Me dieron equipos. Me dieron la posibilidad de implementar un almacén portante, inmenso, ¿no? Y tuve el primer inconveniente de mi carrera profesional, siempre lo cuento, y la verdad que ya en la actualidad me causa gracia, pero en aquel momento fue un momento muy tenso, ¿no? Esta empresa, un laboratorio industrial farmacéutico, escuela de almacenes en el Perú, incluso hasta la actualidad, manejaba siempre el concepto del inventario cero, el cero diferencia, ¿no? Es inventario cero, el inventario perfecto. Y ese almacén se descuadró como ustedes no tienen idea. Porque se descuadró y lo tuve que cuadrar con amanecillas y todo, y a mí jamás desde ese momento nadie me puede discutir una diferencia de inventario, porque se la voy a encontrar, ¿no? Hasta con el cuaderno del vigilante se la voy a encontrar. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? En esta experiencia también fui entrenado por un grupo de colombianos. Los colombianos trabajan muy bien la parte de calidad de hace muchos años, sobre todo en laboratorios industriales, que manejaban muy bien este tema de las prácticas de manufactura, ¿no? El diseño de la manufactura, el diseño de lo que es las buenas prácticas para
evacuación de residuos, el sistema de trazabilidad, o sea, el sistema de gestión. Existen guías y manuales para poder hacer esto, que lo que sí les doy yo como un tip es nunca lo usen tal cual. Todas estas herramientas se adaptan a la necesidad, se utiliza lo que se necesita utilizar, lo que sea adecuado, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que tenemos que tener en cuenta las especificaciones de los productos, que los procesos tienen que estar documentados, sencillos, coherentes y explicados, porque hay que entrenarlos. Hay que hacer los procedimientos bien entrenados, las instalaciones limpias, los equipos calibrados. Yo me acuerdo que hacíamos, por ejemplo, el registro de la cámara fría, ¿no es cierto?, con su checklist de cámara fría, y la persona responsable, competente, que iba a revisar eso como responsabilidad, y eso estaba escrito en el manual de funciones, estaba escrito en el procedimiento, estaba escrito en el cuadro que había pegado, ¿no es cierto?, frente a la cámara fría, y una serie de pasos y situaciones que se tienen que realizar, y que estos elementos realmente, esta guía de las buenas prácticas en manufactura son especiales para eso, ¿no? O sea, yo siempre les recomiendo a los estudiantes, a los profesionales, que usen estas BPM, que se adhieran a las buenas prácticas de manufactura, que utilicen formatos, checklists, flujogramas, que entrenen a su gente, que la capaciten, que ya en algún momento se certifiquen, llamen a una empresa certificadora y se puedan certificar, y que tengan su sello, ¿no? Porque como les comenté, el sello les abre puertas, les abre mercados, y finalmente garantiza lo que ustedes venden, en función a los valores también que ustedes van a pregonar, ¿no es cierto? Como seguramente van a hacer compromiso, excelencia, honestidad, ¿no es cierto? Que son valores que tenemos todos los profesionales que compartir, ¿no? Porque eso está escrito en los códigos de ética de todas las profesiones, ¿no? Entonces, las BPM, digamos, es la de más alto nivel. Luego están las BPA, ¿no? Ya nos vamos al tema de las buenas prácticas de almacenes, ¿no? Y después lo conté esta anécdota. Me enseñaron cómo era el estándar, por ejemplo, para poner las cajas para poner los bocados para los roedores, y bueno, no puede haber roedores, ¿no? Cómo despachar y cómo poner, digamos, los rótulos en los despachos bajo un estándar, una nomenclatura. No necesariamente tiene que ser perfecta, pero tiene que tener su composición, ¿no? Destinatario, tener una distribución a nivel nacional. Las buenas prácticas de almacenes pasan por el entrenamiento, la capacitación, la definición de un buen layout de almacén. Finalmente tienes tú que demostrar, ¿no es cierto?, que tu almacén trabaja en condiciones de entrenamiento, de que tu personal cree y está comprometido con esas buenas prácticas, y cuando vienen a hacer la auditoría, van a hablar con el personal, le van a preguntar, van a ver la capacidad de entendimiento, van a ver el grado de involucramiento, de conocimiento, de práctica, van a tener que demostrar que están practicando eso con evidencia, con documentos, con firmas, con registro de firmas autorizadas, validadas, y finalmente van a poder tener su sello de buenas prácticas de almacenes, ¿no? Que involucra todo, ¿no? Involucra manipuleo de materiales, identificación de materiales, limpieza de zonas, desinfección, desratización, evacuación de residuos sólidos, la dispensación, por ejemplo, los almacenes de materias primas. Yo he trabajado en un almacén de materias primas, yo he trabajado con área de dispensación, ¿no? Donde entra un químico farmacéutico totalmente cubierto y extrae los productos que nosotros bajamos en pallets de aluminio, en este caso, porque ahí no se usan pallets de madera, sino de aluminio por cuestiones de salubridad. Extrae una muestra de cada excipiente, ¿no es cierto?, de los remedios, luego lo mezcla y hace el excipiente principal que se va finalmente a los laboratorios, y entonces hay una dispensación donde tiene que regresar el producto a su lugar de almacenamiento, y todas esas prácticas tienen que estar documentadas, certificadas, ¿ok? Hay casos en el Perú de muchos errores de esto. Este laboratorio para el que trabajé, justo antes de que yo llegara ahí, tenía un caso de esos, donde el QF regente, incluso hasta la actualidad, firma un cuadro de reo, porque lo que pasó fue que en algún momento cometieron un error, ¿no es cierto? Al mezclar los componentes, utilizaron un reactivo cuyo efecto era contrariamente opuesto a lo que necesitaban dar como efecto el medicamento, y originó 3 pérdidas de vida, y el retiro del producto del mercado, y la mala reputación, y todo esto, ¿no?
y todo esto te puede traer abajo el negocio. Entonces alguien puede decir, el almacén no interesa, ¿no? Que vayan allá las personas que no estén haciendo nada, y no es así, ¿no? Ya en la actualidad tenemos que entender que el almacén es parte del negocio, que el almacén cuida la salud del negocio, que el almacén contribuye en aspectos económicos al negocio, y por eso se trasluce en el uso de esto. Entonces, ustedes cuando vayan a una entrevista, cuando vayan a demostrar conocimiento en cuanto al almacén, no se olviden, por favor, las buenas prácticas de almacenamiento. Y en las buenas prácticas de distribución, pues que ni qué decirlo, ¿no? Nuestro checklist de distribución, cómo está entrenado nuestro personal, cómo es el embalaje, cómo es la carga de un camión, cómo es el traslado del camión, qué pasa si el camión se madura en el camino, qué pasa si hay una evacuación de, digamos, un problema ahí donde se ha derramado un poco de aceite, cómo tiene que actuar nuestro personal bajo ciertas situaciones, cómo está el tema de los seguros. Las buenas prácticas de distribución y transporte aseguran y garantizan esa última milla, ¿no? Ese famoso concepto ahora que se llama la última milla, la llegada hasta el destino final, la llegada incluso hasta el lugar mismo donde está el consumidor. En cuestiones de prácticas farmacéuticas, y por eso yo tengo esa experiencia también, a Dios gracias, para poder comentarles, esto se tiene que trabajar en forma total y radical, ¿no? O sea, cómo llevamos un producto. Por ejemplo, yo tuve un caso donde teníamos que llevar productos incluso con motos, ya de hace varios años, no les hablo recién, les hablo más o menos de unos 20 años atrás, en mi primera experiencia profesional casi, donde teníamos que llevar productos que eran para el SIDA, a hospitales donde habían enfermos de SIDA muriendo ya de esta enfermedad, y teníamos que llevarlos con una total celeridad, rápida, asegurarnos que llegue, ¿no? Y ya hace muchos años de esto, pero estas buenas prácticas de distribución garantizan y aseguran que el producto llegue en buenas condiciones y que ustedes cumplen con las normativas y reglamentaciones a nivel internacional para poder vender este sello y poder ser recibido también a nivel internacional con la total calidad y garantía de que ustedes hacen un buen trabajo, ¿no? En la parte de distribución, que está planificado, que está organizado, que está controlado y que ustedes hacen buenas prácticas de distribución. En documentación, en operaciones, ¿no? En los intermediarios, en toda la cadena, ¿no? Como les comenté al principio. En equipos de manipuleo, bueno, ya esto ustedes lo deben conocer más que yo. Yo estaba en un almacén, a mí nadie me va a engañar. Yo he movido una Estoca, que no se llama Estoca, ¿no? Se llama carretilla hidráulica. La marca Estoca es una marca internacional, de las más conocidas, pero he movido estos carritos, ¿no es cierto? He utilizado montacargas, no los he manejado realmente, porque eso lo maneja un personal competente, capacitado, entrenado, acreditado para ello. Pero estos son los equipos que se manejan, ¿no? En la actualidad de los almacenes. Y se siguen manejando, ¿no? Yo me imagino que en el futuro, siempre, por ejemplo, cuando estoy en la mina y veo estas tremendas palas que mueven mineral, me imagino pues que ya va a haber un Mazinger, uno de estos robots que han estado en Cusco moviendo mineral, ¿no? Ya en el futuro va a haber algo de eso. Bueno, en el futuro se dice también que va a haber minería espacial, ¿no? Vamos a ir a los asteroides a sacar el cobre. Se van a acabar los proyectos mineros en el Perú porque ya no van a ser necesarios. En el futuro pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero mientras no pasen, tenemos que garantizar que estos equipos estén bien mantenidos, que estén operativos, que estén siempre con las HH controladas para el mantenimiento, para también saber cuándo reemplazarlos. Es importante que ustedes, y forma parte de las BPA, pues, ¿no? Y de las BPM, que tengan estos equipos revisados, chequeados, manejados por personal competente, que carguen lo que deben de cargar, porque hay muchos accidentes por cargar equipos que no están preparados para esas cargas, ¿no? Y hay mucho más que eso, ¿no? Si uno va a la minería, por ejemplo, tienes fajas. Yo he importado más de 100 contenedores con 17 kilómetros de estas fajas. He visto estos camiones mineros, ¿no? He manejado con mi camioneta delante de estos camiones mineros. He visto estas torres grúas que las vemos en todo Lima, ¿no? Para manipular materiales espectaculares, ¿no? Se mueve el material en forma horizontal, como con coordenadas. Hemos utilizado estas grúas, ¿no es cierto?, que son móviles para construcción. Yo trabajo en construcción hace muchos años, ¿no? De plantas mineras. En las plantas también se mueven los famosos tecles, ¿no es cierto?, con estas puentes grúas que le llamamos, y equipos manipulados más modernos, ¿no? Yo les voy a mostrar, por ejemplo, uno que yo ya usaba hace 20 años, ¿no? El Pallet Rack Drive-In, en un video, y les voy a mostrar también los robots, ¿no? Que logran que tu pedido llegue rápido.
Les voy a mostrar estos videos para que vean cómo ya se está manipulando en la actualidad el material, ¿no? Y cómo va a automatizarse el almacén. Entonces, lo que va a pasar es que en el futuro lo que se viene con fuerza es la automatización de operaciones, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, primero vamos a ver el Pallet Rack Drive-In. Drive-In es una solución de almacenamiento de alta densidad ideal para grandes volúmenes del mismo o limitado nuevo de SKUs. Drive-In maximiza tanto el espacio de almacén como la densidad de pallets al eliminar la necesidad de múltiples pasillos. Los operadores de montacargas ingresan a la estructura del bastidor desde un único punto de acceso para cargar y extraer pallets mediante la rotación de inventario de última entrada, primera salida. Los pallets se colocan en rieles de servicio pesado que se ejecutan en toda la profundidad del sistema. Debido al alto nivel de interacción entre el vehículo y el bastidor, Drive-In es mucho más susceptible al daño por impacto que otros tipos de almacenamiento. Esto hace que el entrenamiento del operador sea crítico para la prevención de daños y el rendimiento eficiente del sistema. El primer paso es garantizar que todos los operadores estén capacitados en OSHA. A continuación, asegúrese de uso de pallets estandarizados de calidad. Compruebe si hay correderas rotas o astilladas y no coloque paletas dañadas en el carril. Por último, verifique que el peso de la carga esté por debajo de la capacidad nominal del sistema. Aquí están los pasos para cargar correctamente un sistema de Drive-In. Encuadre el montacargas con la apertura del carril y levante el pallet de 3 a 4 pulgadas por encima de los rieles. Tenga cuidado de no levantar el pallet demasiado alto para golpear la carga en los rieles superiores. A continuación, conduzca lentamente hasta la última posición de paleta abierta y baje con cuidado la paleta sobre los rieles. Después de cargar el pallet, salga lentamente del sistema. Luego, repite el proceso para llenar todas las ubicaciones de pallet restantes. Nota: si la pallet no está colocada directamente sobre los rieles o si se cuelga en el bastidor, debe volver a ingresar al sistema y asegurar la plataforma en el montacargas. Luego, céntrelo dentro del carril y bájelo en su lugar sobre los rieles. Se ve un error común y peligroso en la carga de la paleta cuando el operador del montacargas intenta empujar la carga de la paleta a lo largo de los rieles de entrada. Esto provocará tensión en el sistema y puede hacer que la paleta se desplace y caiga a través de los rieles, lo que podría dañar el producto y los componentes, o lo que es peor, lesiones al trabajador. Nunca empuje o tire la paleta a lo largo de los rieles de entrada. El proceso se invierte para recuperar un pallet. Ingrese al carril de entrada con los estabilizadores del montacargas elevados a la altura de la paleta que se quitará. Una vez que la paleta esté asegurada de manera segura, levántelo aproximadamente 3 a 4 pulgadas por encima del riel y retírelo lentamente del carril. Se debe prestar especial atención al radio de giro de la carretilla elevadora en el pasillo para evitar el impacto y los daños del bastidor. Ahí le llamamos drive-in, manejar o sea, manejar dentro, justamente el hecho que el montacarga se desplace dentro. Esto existe, sin mentirles, hace más de 40 años. O sea, si alguien viene y les dice, yo me acuerdo que un profesor una vez, en una maestría que hice, nos decía, yo he sido el padre de esto, y yo me quedé calladito, ¿no? Porque yo le decía, yo lo manejaba hace 10 años atrás que tú, en aquel entonces, y realmente esto existe hace muchos años, y es una práctica común el drive-in, ¿no? Entonces, esto, digamos, ahí les voy a dejar el video a ustedes también para que lo vean como un anexo. Podemos pasarlo porque ya está un poco desfasado. Y vámonos a ver más bien los robots, ¿no? Estos robots no son juguetes, son los nuevos empleados de Amazon y se llaman Kiva. En este centro de distribución en Tracy, California, más de 3.000 de estos robots ayudan a los empleados a satisfacer millones de pedidos. Este pequeño robot naranja sale, recoge la estantería adecuada y la trae en el momento preciso para que la persona tome el producto que va en el pedido del cliente. Antes de los Kiva, los trabajadores tenían que recorrer los pasillos del almacén para buscar los productos, pero ahora los robots se los traen directamente. Los robots pesan 320 libras y pueden levantar hasta 750. Tienen sensores de movimiento para detectar obstáculos y pueden moverse a una velocidad de entre 3 y 4 millas por hora. Amazon dice que los robots hacen posible almacenar un 50% más de inventario en el almacén, que tiene el tamaño de 59 campos de fútbol.
También han aumentado la eficiencia en un 20%, por lo que algunos pedidos se pueden completar en 15 minutos en lugar de en 90. En este centro de distribución de última generación tenemos trabajadores que toman los productos de los carros y los colocan en las estanterías movidas por los robots Kiva. Cuando los productos llegan al almacén en camión, los empleados encuentran un lugar para colocarlos en una de estas estanterías. No importa si hay servilletas de papel o juegos de mesa, siempre que el robot sepa dónde encontrarlo entre los 21 millones de objetos. Aunque no falta quien teme que los robots le quiten el trabajo a los humanos, Amazon insiste en que esta no es su intención. Puedes ver que aquí hay 4.000 personas trabajando en este edificio, incluso con toda esta automatización. Eso es porque nuestro objetivo es ayudar a que las personas hagan su trabajo, no reemplazarlas. Por el momento, 10 de los 50 centros de distribución de Amazon en Estados Unidos han integrado ya estos robots. ¿Se dan cuenta? Ya estamos entonces en una época donde la automatización va a ser lo que más va a primar en la actualidad, ¿no? Entonces, todo lo que va a pasar en lo que se viene hacia el futuro es automatización. Se va a automatizar. Y alguien dirá, profesor, pero estamos lejos de otro. Va a ser rapidísimo, ¿no? Como que yo en mi casa ya tengo esa aspiradora robot, ¿no? Que ya está todo el día barriendo. Tengo un perrito, un gatito, por culpa de mi hijita, que me metió 2 animalitos en el departamento, pero ya el robot ya se encarga, ¿no? Ya, yo antes me acuerdo que estaba que moría de sueño y barriendo yo mismo, porque mi hija es un poco alérgica, y ahora ya el robot lo hace solito, ¿no? Y esto va a llegar rápido, va a pasar unos años más y vamos a tener robots en los almacenes, ¿no? Eso va a ser una constante. Entonces, ¿qué va a pasar, profesor? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿El robot me quita el trabajo? No. Lo que va a pasar es que vamos a hacer trabajos más orientados hacia la información, hacia los reportes, ¿no es cierto? Por eso hay que irnos preparando hacia el Excel, hacia los dashboards, ¿no? Hacia el Business Intelligence, hacia cuestiones que nos inviten ya más a reflexionar, pensar, analizar y concluir, ¿no? Sobre información. En lo que es proceso de toma de inventario, también, ¿no? ¿Cómo se toma un inventario? Yo les doy mis tips, ¿no? Primero que cuando yo tomo un inventario, siempre le digo a mi gente, el inventario es una fiesta, ¿ok? Es una fiesta, o sea, ya en el inventario ya uno viene solamente a comer rico, les digo así. Y todos, profesor, no me dicen, están loco, mi gente, no, están loco. No, lo que pasa es que para el inventario uno ya se preparó. O sea, cuando uno llega al inventario ya está preparadazo. Ya están todos los productos ubicados, están todos rotulados, están identificados, están bien ubicados, ya sabes lo que tienes en la cuarentena, ya sabes lo que tienes en proceso, ya sabes lo que tienes en el camión, ya sabes lo que tienes en la fábrica, y lo único que haces es tomas una foto, te sacas fotos en grupo, también aprovechas para los selfies, ¿no? Y finalmente vas a caminar con algunos auditores seguramente, o algunas personas que te acompañen, vas a mostrar los productos, vas a hacer un conteo rápido, ¿no es cierto?, donde se pueda, un conteo más detallado, donde se necesite detallar, de repente pesar pernos, para no contarlos, ¿no es cierto?, pesar galones, una serie de equivalencias. Lo importante es que tú tengas tus registros, que tengas tus documentos, que tengas a las personas adecuadas para caminar en el almacén, con seguridad, ¿no es cierto?, armas tu equipo de trabajo, finalmente registras, haces los ajustes y puedes hacer tu almacén. Hay muchos tipos diferentes de almacén, de toma de inventario, ¿no? Hay inventarios cíclicos, donde tú lo que haces es tomas una pequeña porción de lo más importante. Profesor, ¿cómo planifico mi inventario? Haz un Pareto, haz un 80-20, donde puedas identificar el 20% que resuelve el total del inventario en función a costos, y entonces solamente ese 20% establece un plan sobre ese 20%, vas en orden, vas en secuencia, vas de arriba para abajo, de izquierda para derecha, establece tomar inventario, por último, un día 10 ítems, al día siguiente 10 más. Lo importante es que registres, que mantengas esa práctica, que lo hagas posible dentro del equipo, que lo hagas una rutina, que sea una cuestión lúdica, alegre, que sea un concurso, ¿no es cierto?, para que el personal se entusiasme en hacerlo y no se convierta pues en una labor rutinaria, pesada, ¿no es cierto?, que finalmente lo que va a hacer es ir contra nuestro personal, ¿no?, la moral de nuestro personal, que es importante tenerla siempre en alto, ¿no? Entonces, el proceso de toma inventario, en la actualidad, de nuevo, ¿no?, la tecnología, la bendita tecnología que aparece, y hace unos años apareció un chip, ¿no es cierto?, el famoso RFID, ¿no?, radiofrecuencia, por sus siglas en inglés. Era un chip y era caro.
uno no podía tenerlo. En la actualidad ya hay RFID. En la actualidad ustedes van y se compran las chicas que están escuchándome, las damas, van y se compran un Savital, ¿no? De su artista favorita, Melissa Paredes, y entonces ahí encuentran que tienen pegado un chip, ¿no? Para que nadie se lo lleve. Y así pueden ustedes tener una serie de información, y les voy a mostrar ese video, porque lo que hace este chip es leer exactamente el producto donde quiera que esté ubicado, obviamente dentro del alcance del detector. Ni siquiera es código de barra, ya no les voy a mostrar ni siquiera código de barra, ya. Estamos en una época moderna, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita radiofrecuencia. Estas etiquetas distinguen algún producto en cualquier parte del mundo. Todas tienen algo en común. Tienen oculto un pequeño chip, el cual es identificado por radiofrecuencia. Esta tecnología es de identificación por radiofrecuencia, por sus siglas en inglés Radio Frequency Identification, RFID. Esto es que un tag, que es como se le llama a la etiqueta técnicamente, pasa por un espectro, y al momento que pasa por el espectro es identificado en forma automática y sin que tenga que intervenir el personal humano. Esta tecnología es usada principalmente para el control de inventarios de cualquier tipo, en almacenes, fábricas o una tienda departamental. Y es una herramienta para localizar e identificar desde un artículo en específico hasta grandes lotes de productos como este. Todo es a través de pequeños chips, a los que se les coloca una antena para que reciban la señal de radio. Estos contestan a través de un lector, que es interpretado con un programa de computadora. Este tipo de tecnología me va a permitir, la toma de inventario va a ser más rápido, más eficiente, y voy a tener un mayor control de qué es lo que tengo en mi góndola o en mi piso de venta en el momento. La tecnología pasiva, y además es la estandarizada, esta no tiene pila, esta se va a activar cada que reciba señal, por tanto ni siquiera tiene un límite de lecturas, ¿no? Cada que recibe señal contesta quién es, responde. Estos chips están avalados por la Global System One, que es un órgano internacional encargado de garantizar que cada uno de los dispositivos sea único a otro en todo el mundo. Y sumados a la información que se les agrega a cada producto, ayudan a que cualquier artículo pueda ser identificado fácilmente. Esta misma aplicación que estamos viendo, que me puede dar la búsqueda de una prenda en específico. En este momento vamos a buscar unos zapatos de caballero. Entonces me acerco un poquito más, me dice o me indica que ahí están los zapatos que estoy buscando, ¿ok? O el artículo que estaba buscando. Actualmente, estos chips son usados en distintos rubros como tiendas de autoservicio o departamentales, con el que sus promotores aseguran se reducen tiempos y recurso humano en la tarea de inventario en más del 60%. Incluso ahora, se intenta innovar sobre nuevas aplicaciones de la radiofrecuencia para un área comercial. Aquí, por ejemplo, tenemos que la antena está oculta. Aquí, esto es un mueble inteligente en donde todo el tiempo está censando, ¿sí? Está prendido el radiolector, está censando. En el momento en que deje de censar una pieza, entonces le da la instrucción de que en ese momento nos prenda el video, de tal forma que toque la canción que nosotros tenemos aquí, ¿sí? De acuerdo con sus creadores, a diferencia del código de barras, estas etiquetas no necesitan dirigirse a un lector. Su falla en la lectura es casi nula y se pueden leer varias etiquetas de forma simultánea, automatizando el proceso de inventario de una manera sencilla. El número de lectores necesarios para el control e identificación de productos dependerá del número de etiquetas que se pretenden identificar y del rango de cobertura que se necesite para cubrir cada lugar.
¿Se dan cuenta? La tecnología nuevamente apoyando a las, en este caso, labores de almacén para toma de inventario. Entonces, este es lo más moderno que hay en la actualidad. Yo, por ejemplo, ya he tomado minería con radiofrecuencia, haciendo volar un dron, ¿no es cierto? Y inmediatamente cargando la información al inventario, ¿no? de la empresa. Entonces, esto ya es una realidad, ya se hace menos costoso, así que vamos a utilizarlo con más frecuencia en los próximos años. Profesor, entonces ya no voy a tener trabajo. Vas a tener trabajo. A la información, a ver el inventario como dinero, a ver cómo desaparecer ese almacén. Profesor, entonces ya no voy a trabajar en almacén. Yo creo que ya no. Yo creo que vas a trabajar en saber y aprender cómo desaparecer un almacén. Profesor, ¿pero eso qué significa? Que te vas a volver un planificador de demanda, que van a aparecer otras posiciones, otros puestos, que vas a manejar almacenes de varias empresas que manejan una sola cadena. Eso va a pasar en el futuro. Que vas a tener que tomar inventarios con muchos drones en diferentes locaciones, pero que tú vas a agrupar la información, vas a consolidar la información para presentar un inventario de cadena y no de un almacén. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Conclusiones generales para ir cerrando, y es de que las operaciones logísticas definitivamente tienen que ser liderados por profesionales, técnicos, personas que miren más allá de solamente aspectos netamente operativos. Hay que ver ya la tecnología como un aliado, hay que adaptarla poco a poco, hay que atreverse a hacer proyectos, ¿no es cierto?, de mejora. En la actualidad, los headhunters, cuando te vas a una entrevista, te van a preguntar, te digo porque yo también lo estoy preguntando, ¿qué tecnología has usado? ¿Qué proyectos has realizado en tu almacén de mejora? ¿Qué has propuesto? ¿Qué esperabas obtener con ello? Y si lo hiciste, ¿qué resultados obtuviste? ¿Cómo contribuiste con esos resultados al manejo de tu empresa? ¿No es cierto? Y entonces un profesional, un técnico, una persona que ha escuchado esta charla, espero por favor de que diga, yo tengo el concepto de la cadena de abastecimiento clara, sé que hay cliente y proveedor de proveedor, y que el proveedor se puede convertir en cliente y el cliente proveedor. Sé que existe un efecto látigo porque hay fluctuaciones de inventario, y sé que la cadena de abastecimiento es un concepto mucho más global, que se maneja con tecnología, pero que incluye la logística, y sé que en la logística hay muchas actividades que agregan valor y que pueden ser eliminadas, y sé que puedo liderar personal porque soy una buena persona, porque transmito, porque hago liderazgo, porque sé cómo organizar un almacén con las herramientas adecuadas, conozco las BPM, el profesor me dejó unas notas ahí para poder revisarlo, conozco las BPA y las BPD, ¿no? Y finalmente he hecho proyectos de tecnología, he implementado el RFID, he implementado el manejo de drones con RFID, ya he hecho un proyecto para comprar unos robots de China que nos ahorrarían esto, y en el largo plazo ya no habría personas en el almacén y ahorraríamos tantos millones. Y entonces todo esto me lleva hacia la derecha a ver que la logística surge pues como una última frontera de competitividad, ¿no? Y que la cadena de suministro realmente al final es la última frontera, ¿no? Cuando aparezca la teletransportación, y hay algunos estudios de eso por si acaso, no se rían, siempre se ríen mis estudiantes cuando le digo, ¿no? El profesor ha visto muchas películas de ficción, dice, cuando aparezca la teletransportación va a desaparecer la cadena de abastecimiento. Mientras no te aparezca la teletransportación, aún no. Así que estamos todavía en la última frontera, mejorando con tecnología, con nuevas ideas, nuevos conceptos que han nacido. Hay muchos nuevos conceptos que me encantaría poder enseñarles en otros cursos cuando tenga a bien invitarme. Y eso sería la sesión del día de hoy. Hemos concluido el curso de gestión de operaciones logísticas. Gracias por ver este video.